Hermanitos, Jayaya. allá ya está pidiendo a nuestra hermana en la red. Este es el pronunciamiento que hace el Gran Consejo del Águila y el Cóndor en dos temas. Uno es sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro sobre la unificación de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, Perú, conmemorando el sacrificio de Tupac Amaru, que tiene un gran componente de rescatar nuestra espiritualidad ancestral. Entonces, el Gran Consejo que dirige el líder Otomí Tolteca, pronunciamiento sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la unificación de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, Perú, conmemorando el sacrificio de Tupac Amaru. Kutimugmi, Jinaspa, millones manta casjan. Me voy, pero volveré y seré millones. 18 de mayo de 1781. El día de hoy decimos, ya hemos vuelto y empezamos a ser millones. Desde el Gran Consejo del Águila y del Cóndor nos dice Mindaji Bastida, líder Otomí Tolteca, para que vean que existen muchos pueblos, naciones originarias que a veces no tienen voz, pero este líder ahora está comandando el Gran Consejo del Águila y del Cóndor, que hablaba ayer a mi hermano Emil, y que lo estamos invitando ahora para saber sobre la economía Taji. Desde el Canadá hasta la Tierra de Fuego y los aliados de los guardianes de la naturaleza han pedido que nuestro hermano Emil pueda sintetizar y elaborar una propuesta a nivel mundial, porque los pueblos originarios del mundo ya saben, hoy lo están escuchando todos. Entonces dice, desde el Gran Consejo del Águila y del Cóndor nos pronunciamos sobre el informe de la Comisión Interamericana, pero dice, el Gran Consejo del Águila y del Cóndor viene trabajando por la defensa de los derechos de nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas, así como por 5 mandatos priorizados, tales como consolidar consejos ancestrales como máxima autoridad de nuestras comunidades. 2. Proteger los sitios sagrados bioculturales. 3. Construir casas de conocimiento originario. Esta no es nuestra casa, por ejemplo. Nuestra casa sería diferente. 4. Promover el intercambio intercultural entre nuestros pueblos originarios. Y 5. El mandato 5, fortalecer la defensa de los territorios bioculturales y a los líderes originarios que la defienden. Jayaya. Del Cóndor pasa. ¿Qué cosas nos decían? Nos decían, vienen los tiempos oscuros, el Pachacuti de la oscuridad, donde van a querer desaparecernos. Y nosotros, y nuestro conocimiento, nuestra ciencia, nuestra sabiduría, no va a ser entendida. Y por lo tanto tiene que ser guardada para los nuevos tiempos, para el nuevo Pachacuti que va a venir para nosotros y para la nueva humanidad. Hasta 1970 en la comunidad donde yo he estado, hermanos, teníamos lo que dijo el hermano, los quipus, y teníamos los almacenes y la ganadería. Sino que poco a poco, la nueva tecnología y qué sé yo, la brutalidad de la invasión que hemos tenido, nos han ido haciendo más pasivos. Pero ahí está la ciencia, y ya estamos nuevos tiempos, y por eso que estamos saliendo. Por eso que comencemos a utilizar nuestros términos. Y hermanos, tenemos el territorio. Rescatemos y volvamos a nuestra agricultura. Volvamos a nuestras crianzas, hermanos. Porque nuestras crianzas, nuestras paquitas, nuestras vicuñas, eso tiene mucho más valor, nuestras llamitas, y todo eso tiene mucho más valor a nivel global que los otros que nos han traído todos los invasores, hermano. Eso es lo que tenemos que conversar, hermano, y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Yo creo de que aquí en el Perú, en nuestras comunidades, tengamos confianza, está la solución del problema. Lo que pasa, como dicen todos, nos hemos dormido. Realmente nos hemos dormido, ahora tenemos que despertar. Y desde nuestras comunidades
Si desde nuestras comunidades, hermanos, no sabemos controlar a los alcaldes, si desde nuestros departamentos no sabemos controlar a los gobernadores, no hablemos a nivel nacional, hermanos. Que sean realmente gobernadores naturales, elegidos por nosotros, fuera los partidos, hermanos. Así vamos a destruir los partidos, no hay otra forma. Y desde ahí nosotros vamos a tener la fuerza necesaria para voltear todo este sistema nacional que nos está, en la práctica, que nos están nosotros matando. Prevención. Yo quería retomar el aspecto económico. Dicen que hemos estado unidos, sí hemos estado unidos porque hemos tenido 30 años de sistema económico social de mercado. Yo pregunto a los hermanos, ¿cómo vamos a rebatir ese sistema que nos han impuesto 30 años y que nosotros los ciudadanos, lo hemos legitimado cada vez que íbamos a votar? Somos dirigentes de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería e Hidrocarburos. Por el mismo nombre indica que congrega a un grupo en la defensa de diferentes comunidades a nivel nacional que son afectadas por la minería de los hidrocarburos. ¿Y cuál es la principal afección? Es la tierra, el agua, el aire, el medio ambiente, ¿no? La vida de todo ser viviente, como personas, animales y plantas, ¿no? Entonces, eso es de lo que nos conlleva a hacer asambleas a nuestra organización, que es CONACAMI, y eso es lo que es ese Hatun Tincuy ahora. ¿Está relacionado esto con también con los temas de coyuntura? Indudablemente, porque qué realidad de una comunidad no corresponde al tema político, ¿no? Porque si bien es cierto, las comunidades tienen sus representantes a nivel de sus comunidades propias, de sus distritos, de sus regiones y a nivel nacional. Y cuando respetamos el debido proceso democrático, de lo cual elegimos a alguien, y luego tuercen eso, digamos, algunas, de repente vamos a decirlo, que no entender que los pueblos exigen un mejoramiento. Escuchábamos hoy día las exposiciones y vemos que las vivencias en las comunidades siguen siendo las mismas de hace 500 años. No porque no han querido cambiar, sino que ese es un modo de vivencia de vida. Si sacamos cuenta que estamos en el 2020, que se ha sucedido a dar, y por eso es que los pueblos, los hombres y mujeres, dicen, un momentito, ¿qué está pasando acá? Estamos buscando el bienestar de nuestros pueblos, de nuestra vivencia, pero no. Aparecen, vamos a decir, unos perdedores, picones, ¿no? Que deciden pues patear el tablero y hacer lo que da gana. ¿Por qué? Porque tienen de alguna forma el poder en 200 años. ¿A qué se debe la convocatoria de Hatun Tincuy? Cuéntenos un poquito de ese tema para empezar. Bueno, el nombre que le hemos denominado Hatun Tincuy está expresado en quechua. ¿Qué significa? Una reunión grande. Es la asamblea grande, es un encuentro nacional. Es una reunión de líderes y de lideresas y de autoridades comunales. Líderes, ¿Han venido de varios lugares? ¿De qué lugares han venido? Están aquí ahora de Huánuco, estamos de Arequipa, están de Cusco, Apurímac, de Puno, han venido de la región de Ayacucho, también están de Huancavelica, Cerro de Pasco, igualmente también están de Huánuco. ¿Cuál es el principal objetivo que los reúne y cuál es el lema que tienen todos en común? El principal objetivo es de que estamos viviendo un momento de violencia, de que somos afectados, la mayoría de las poblaciones originarias, los que han fallecido son quechahablantes y aymara hablantes. Es decir, los afectados somos las comunidades campesinas, más no la gente mixte o la gente criolla que vive en las ciudades, porque nosotros hemos bajado a las ciudades a protestar y nosotros hemos llevado la peor parte que hemos sido afectados. Y por lo tanto, nos estamos reuniendo acá para poder visibilizar, para poder dar a conocer a nivel nacional e internacional que los afectados somos los pueblos originarios. Y en ese marco deben de aplicarse los tratados y convenios internacionales para poder judicializar a la actual Dina Boluarte
que está afectando gravemente los derechos de los pueblos originarios. Bien, así mismo, hermano, también estamos con la cámara. Levántate. También a nivel internacional. A ver, por favor, la hermanita que le escuchamos en línea. Sí, adelante, por favor, hermanita. De Europa. Soy BKC 82, periodista de El Dardo Noticias. La consulta para los exponentes es que el día de mañana el Congreso va a elegir al defensor del pueblo tras largo tiempo sin tener quien nos pueda auxiliar, quien nos pueda vigilar nuestros derechos. Dos nombres suenan para ser uno de ellos el escogido. Estoy hablando de José Gutiérrez y Jorge Rioja, ambos desgraciadamente con credenciales no óptimas para ser candidatos a la Defensoría del Pueblo, porque han trabajado en el gobierno de Ollanta Humala. Uno ha criticado duramente a la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, diciendo que es prácticamente una dictadura, ¿no? Pedir nuestros derechos. Ha calificado de dictadores a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el otro muy cuestionado con actos de corrupción. ¿Qué piensan ustedes, ya que se están reuniendo como peruanos para dar la identidad que nosotros somos un pueblo multirracial, pluricultural, que tenemos que defendernos? Prácticamente nos han amordazado con esta ley que están denunciando las protestas, están criminalizando las protestas. ¿Qué tiene que decirnos, por favor, desde aquí de Europa, con El Dardo Noticias? Hay otra pregunta también a nivel internacional, por favor, escuchemos. Adelante. De Italia, por favor. Qué bueno. A ver que ingrese la señorita Dalia Aymaras. Dalia Aymara, por favor. Que suba su micrófono, está apagado, por favor. Su micrófono tiene que encender, hermanita, para su intervención. Adelante. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Kamisaraki, Gilatanaka, Culiacanaka, Naya, Dalia Atua, Naya Aymara Atua. Soy Aymara, vivo muchos años en Europa y también, al igual que la hermana de Dardo Noticias, yo también tengo un canal alternativo que se llama Aymaras por el Mundo, donde hacemos también noticia, donde hacemos también cultura, concientización, historia, para poder seguir despertando en nuestro país. Aquí es ya ahora mismo 10 de la noche y cuarto. Quería yo preguntarles, hermanos, también estamos al tanto de las noticias, que ahora el Congreso, están presentando, los de, ¿cómo se llama esto? El Poder Judicial va a hacer que cualquier persona, o sea que ahora lo van a poner como que si fuera un decreto, como que si fuera un delito salir a las marchas. No sé si están informados al respecto. Hay que estar ojo, pestaña y ceja, porque mientras nosotros estamos ahora en organizarnos, salir de marcha y todo lo demás, ellos están haciendo decretos supremos en contra del pueblo, hermanos. Entonces hay que estar muy atentos. Mientras el peruano duerme, ellos están decretando cosas que van a ser en contra y encarcelarnos, perseguirnos, la prensa alternativa. Todos esos decretos ya lo están diciendo ahora que van a ser en votación y todo lo demás. Por otro lado, hermanos, eso era punto número 1. Por otro lado, también es una sugerencia, les digo de todo corazón. Hemos puesto en las pancartas, que siempre decimos, pues, Dina asesina, que renuncie, nueva constitución, la libertad de Pedro Castillo, restitución de Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Yo creo que en esta segunda o tercera ola de la toma de Lima, yo creo que los cartelones tendrían que ser, hermano, grandísimo, con el artículo 46, que todo el Perú está en insurgencia.
Yo creo eso, no se ve esos cartelones. Perú está en insurgencia, Puno en insurgencia, Arequipa en insurgencia, Cusco en insurgencia, Tacna en insurgencia y así sucesivamente todo el Perú en insurgencia, pero siempre poniendo el artículo que nos ampara, el artículo 46 de la Constitución. Hermanos, por otro lado y para terminar, agradezco que me den la oportunidad. Yo soy aymara, vivo aquí en el norte de España, en una comunidad que se llama Galicia. Aquí en esta comunidad, los que viven en Galicia se llaman gallegos. Es como decir, los que viven en Puno se llaman aymaras y se llaman quechuas. Pero aquí solo son gallegos, hablan el idioma gallego. Hace 20 años llegué aquí, así brevemente se los cuento para que sepamos valorar nuestros idiomas. Aquí todos hablan en gallego, primera lengua, segunda lengua recién es el castellano. Todas las instituciones están en nombres en gallego. Tú vas a una institución, te hablan en gallego, todo en gallego. Y segunda lengua, recién yo le decía, por favor, acabo de llegar de Perú, hábleme en castellano. Recién me hablaban en castellano. Aquí no tienen vergüenza de hablar en sus idiomas. Tú te vas a Barcelona, Cataluña, te hablan en catalán. Más allá, los vascos hablan en el euskera. Y así sucesivamente hay como 7 regiones que hablan distintas lenguas. España es un país plurinacional y aquí han hecho respetar sus idiomas, su cultura, su costumbre, su vestuario, todas las comunidades han hecho respetar. Y así que, aunque a los de la derecha de España no les gusta que digan que España es un país plurinacional, lo es, porque lo he vivido aquí, yo vivo aquí y les escucho a los gallegos cómo defienden su idioma. Dicen, un gallego dice, no, yo prefiero hablar gallego, a nosotros nos impusieron el castellano. Ellos defienden su idioma. No te avergüences, hermanito, hermanita quechua, decir soy quechua, soy aymara, soy acháninca, soy chipigo, soy aguajú, etcétera, etcétera. Identifícate ya, porque tenemos que aprender la identidad nacional. Si no reconoces tus orígenes, quién eres, de dónde vienes, cuál es tu árbol genealógico, estamos perdidos. Muchísimas gracias, hermano. Os invito a que entren a mi canal Aymaras por el Mundo, así que ahí estaremos. Un saludo, un abrazo. Tiki sin cama, tupan cama en Aymara, tupan anchis cama en quechua. Agradecemos la conexión de internacional. Poder judicializar a la actual Dina Boluarte, que está afectando gravemente los derechos de los pueblos originarios. Bien, así mismo, hermano, también estamos con la Cámara Levántate Perú. Hoy estamos en la primera día de Convención Nacional, estamos con la presencia de diferentes líderes de regiones, lo acabas de mencionar. ¿Cuál sería el siguiente programa para continuar esta actividad? El día de mañana, más o menos, ¿qué son los temas que se va a realizar? Mira, el primer punto que hemos enfocado son sobre los proyectos extractivos. Aquí en el Perú hay muchos intereses de las corporaciones financieras y de seguir explotando el oro y la plata, litio, torio y otros metales que se han convertido en una ambición de la economía de Europa y de Norteamérica. Y por lo tanto están utilizando al Congreso de la República y están utilizando a Dina Boluarte. Pero en esta parte, para poder hacer valer ese interés económico, lo que están haciendo es violentar los derechos de las comunidades campesinas, porque son los jóvenes los que han fallecido en estas jornadas de protesta. Entonces nosotros, desde este medio de comunicación, desde este espacio de esta reunión, a nivel nacional e internacional, estamos alertando, estamos dando a conocer de que se deben aplicar los tratados y convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios. Y en ese marco es que se debe judicializar, no más no, en un marco jurídico ordinario que la misma Constitución les respalda, les avala, ya estar con una presión preventiva si aplicaran su misma ley. Pero como esta ley lo han hecho para afectar no a ellos, sino para afectar a nosotros. Ahí nos han dicho claramente que la región de Puno no es Perú. Luego de eso han dicho
que pedimos las disculpas. Pero, o sea, te mato primero y luego pido disculpas. Y luego de eso han dicho que estos días que han pasado, feliz Día de la Madre. Cuando la región de Puno está en dolor, en lágrimas, ¿qué feliz Día de la Madre se puede celebrar? ¿Cómo puede desear? Es una señora cínica, es una retrasada mental, no entendemos. Entonces, por ello que para mañana en la agenda lo que tenemos es ya concluir con tareas. Las tareas en los puntos de la violación de derechos humanos, las tareas en el punto de la situación política que estamos viviendo, y se ha planteado hoy día la autodeterminación, el autogobierno, y el otro plantea un Estado federal. No estamos nosotros consensuando un adelanto de elecciones, no estamos consensuando un gobierno paralelo. Lo que estamos consensuando es que hay normas internacionales que protegen a los pueblos originarios. Encargados por Pachacamac, Apucón, Tixi, Huiracocha, Pachayachachi y Tunupa, siguiendo la ruta del Capañán. ¿Qué significa? Si nos tropezamos, uno dice, ¡ay, Dios mío! Todavía está sincrético, está todavía hipotecado, colonizado. Te tropiezas o tienes algo y dices, ¡ay, Huiracocha! Ayúdame, Huiracocha. O si no, puede decir, en síntesis, ¿no? Illatexe, Huiracocha, o puede decir Pachacamac o Tunupa. ¿Ah? Entonces hay que empezar. Allí en Causa, y todos lo saben, en Aymara Sumas Camaya, segundo código. Tercero, el código ANYA. Allí en Tayachay, ¿qué estoy diciendo? Si vas a conocer, conoce de la mejor manera. Y así podríamos dar los sustantivos. Alinta Musiay. Si vas a visionar, visiónala de la mejor manera. Esto es el germen de los mejores y modernos conceptos de calidad. Toda la cosmogonía originaria, puede ser como vivencia, etcétera, se sintetiza en la expresión Allin Kusi Causa Nanchikpas. Vivimos para ser felices. El cumplimiento de los códigos y las profecías escritas ha de generar la gran unificación de los pueblos originarios del mundo para restablecer la armonía entre Runa, el ser humano, con la Pachamama o el Pamama. Es por ello que somos conscientes que todo este proceso tiene sus propios tiempos y espacios. Respetamos la decisión del Jatuntincuy, gran encuentro de pueblos originarios del Tahuantinsuyo, Perú, con el objetivo de restaurar el Hatun Ayllu Tahuantinsuyo, su sistema comunitario, los ayllus y gobierno consensuado, revalorando el proceso histórico tahuantinsuyano, dentro o junto a un marco socialmente establecido, pero con mucha jucha. Esa es corrupción. O sea, en este sistema hay corrupción. ¿Qué no dicen los taitas del Gran Consejo? Están reconociendo que saludan este proceso, pero tengan en cuenta que el sistema tiene mucha jucha, corrupción, que todo lo compra, todo lo vende, sin importar la destrucción de cuencas geográficas, bosques, lagunas, cerros y biodiversidad sagrada, apelando al engaño, la penetración ideológica mediática e incluso el asesinato selectivo. No nos representa y por lo tanto las leyes, las normas que están promulgando no tienen valor. Van a ser desconocidos por el nuevo gobierno que va a conquistar los pueblos originarios, el pueblo peruano que vamos a tomar el poder político, van a ser desconocidos. Y más que desconocimiento, lo vamos a judicializarlo. ¿Por qué? Porque hay un decreto legislativo que sacaron que la policía puede hacer uso de sus armas, es decir, lo mata y no pueden ser judicializados. ¿Quiénes son los que hacen esas leyes? Es el Congreso de la República. Empresa transnacional Metals Lithium, que son canadienses, capitales canadienses, no se le va a permitir explotar. Pero sin embargo, ahora está presionando Otárola. Otárola es ahora socio de esa empresa y eso tienen que tomar en conocimiento. ¿Desde cuándo es socio? Desde el momento que Hernando de Soto los llevó como un trofeo. Los llevaron ¿a quién? Al gobernador regional de Cusco y al gobernador regional de Moquegua. ¿Y quién ha acompañado? Otárola. ¿Y quién los llevó? ¿A dónde los llevó? A Canadá, a hablar con los empresarios canadienses. ¿A qué han ido? Para decir que acelere, esos empresarios que invierten, aceleren la explotación de litio. ¿Sabes cuánto cuesta el kilo de litio? Está $1. ¿Y cuánto está el kilo de torio?
el torio está $30, está mucho más caro que el litio, y por lo tanto, este señor Otárola está armando intereses o la explotación del torio para su empresa, y por eso es que lo han asociado. Ahora es socio de estos empresarios, de este que le llaman Macusani Welcome, que es una fiduciaria de esta empresa canadiense que está llamando a varios, no solamente a Otárola, sino a otros personajes con tal que lo respalden. Y ahí está corriéndose millones de dólares para corromper a los alcaldes, para corromper inclusive a la misma comunidad, porque está repartiendo 2 millones de soles anualmente a cada comunidad, con tal que le den la licencia social. Y esto, hermanos, yo les digo con todo mi corazón, como abuela, que estas luchas tienen un futuro positivo. Pero no tengan pena que cuando vengan acá a Lima no sientan ese acogimiento. Pero eso realmente está en nosotros, darle ese cariño, está en el viento, está en el aire, el cariño de todos nosotros de acá, los que residimos en Lima, los queremos. Lo que pasa es que la realidad a veces no es tan favorable para que todo el mundo volver a nuestra comunidad, volver a la agricultura, y en las ciudades hacer nuestros huertos. Debemos retomar nuestros huertos familiares, hacer nuestras propias verduritas, todo en el espacio que podamos tener. Así, hermanos, vamos a solucionar, así vamos a caminar, y allá que se quede todo ese desastre de economía mundial, porque aquí nosotros tenemos, como dicen los abuelos, el territorio. Quien tiene el territorio lo tiene todo, hermanos, porque sí se puede. Todo se puede, y se puede rescatar, y se puede traer abajo todos estos contratos ilegales o supuestamente legales que se han hecho en contra de depredando nuestros recursos. ¿Qué es lo que entonces tenemos que pensar, hermanos, respecto a la minería? Realmente, ¿qué cosa nos conviene? ¿La minería o la agricultura? ¡Agricultura! Esto, hermanos. ¿Y desde dónde se comienza la lucha? Desde las comunidades. Y políticamente, ¿qué vamos a hacer? Controlar. Y desde la comunidad, el distrito, la región, ahí va a estar, y vamos a nosotros a recordar a aquellos hermanos que lucharon por nuestra independencia, entre comillas, aquí en Lima. ¿Quiénes han sido? Han sido Bolívar, han sido San Martín, han sido ellos. Masones. No, hermanos. Han sido nosotros, y como dijo el hermano Emil, siempre nos han estado utilizando. Y ese es un punto que ojalá podamos poner en esta agenda, nuestra medicina, porque no estamos hablando de nuestra medicina. Y eso nosotros tenemos que rescatarlo, hermanos. Porque realmente muchos de nosotros con esta enfermedad del COVID nos hemos sanado, nos hemos curado, y ni siquiera hemos tenido esta enfermedad en base a nuestras plantas medicinales. Lucho para que mis hermanos sean que cambien de forma de vida, buenas que cambien de su forma buenas de ser, tardes. Estamos aquí en la Universidad de Ingeniería a propósito del llamado Hatun Tincuy, Consejo Aylus y Marcas de las Naciones Perú, Tahuantinsuyo. Es un encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios que se realiza aquí en la Universidad de Ingeniería a estas horas, más o menos las 3 de la tarde. Dos puntos esenciales. Escuchemos lo que hablan, por Uno, favor. el del derecho. El derecho constitucional, alguien me adelantó ya, dijo bien claro, artículo 46, insurgencia. La palabra insurgencia no se puede confundir con marchas, hermanos. Cuando se ejecuta la insurgencia, no se hace marcha. Solamente las marchas hay cuando hay problemas sociales, laborales, o problemas de las comunidades. Cuando hay insurgencia, significa que el pueblo se levanta ante la adversidad de la vida, de la mala gobernabilidad del país por los gobernantes, no por el pueblo o no por la persona. Entonces el pueblo se levanta y la autoridad competente respalda, no traiciona, no engaña, no hace
la indiferencia de la corrupción con la traición. Acá se ha hecho de todo, hermanos. En nuestro país todo pasa, menos la igualdad, lo que dice ante la ley. Dice ante la ley igualdad. ¿Alguna vez hemos vivido o vivimos igualdad ante la ley? No vivimos, hermanos. Entonces, pues tomamos un poco acto de conciencia y procuremos cambiar al país, cambiar nuestras comunidades. ¿Y desde dónde vamos a empezar? De nuestros hogares, hermanos. Si lo cambiamos nuestros hogares, la forma de los oriundos peruanos, de los oriundos latinoamericanos, que la República, después del coloniaje que hubo y en 1800 se instaló una república, nunca los ha reconocido. Y yo puedo decir, como los miles y cientos de miles de campesinos, que esta república no nos representa. El 90%, por no decir el 95%, somos oriundos del Perú. Tenemos raíces peruanas. Y esta república debe terminar. Esta república no la podemos aceptar. Me preguntarán, entonces, ¿una república de Tahuantinsuyo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué se debe de hacer ya? Porque tiene que haber algo para hacer ya, ¿no? Urgentemente. Mira, en la praxis, el paro que empieza el 30 de mayo y que va a tener a nivel nacional, ¿no? Y que va a tener su logro el 19 de julio, que van a estar en Lima, se está dando. Hay los procesos de organización para recuperar lo nuestro. Acá no es un proceso o de lucha que queremos que nos pongan agua, desagüe, electrificación, pista vereda, que eso lo hacemos. Sino acá En Suiza son los centros de muchos males del mundo. Suiza es el centro de todos los males o de muchos males del mundo. Es Rockefeller. Ahí están los Rockefeller y los Rochester. Sí. El Banco del Mundo. Y el Banco del Mundo está protegido ahí. En muchos más de otros. Y muchos otros más. Die haben ein gemeinsames Ziel. Esos malos elementos, los oscuros del poder tienen un solo objetivo, juntos. Und dieses eine Ziel ist, die Bevölkerung drastisch zu reduzieren. Claro, reducir la población totalmente. Und als es vor ein paar Jahren angefangen hat mit diesem Virus, hace años comenzaron con ese virus, haben sich 3 Präsidenten in Afrika gewehrt gegen diese Geschichten. Mataron a 3 presidentes en el África con esa historia. Die sind alle sofort umgebracht worden. Fue matado rápidamente con virus. A los presidentes que se le mataron. Alle 3 Präsidenten sind umgebracht worden. Seitdem traut sich kein Präsident mehr, etwas gegen diese Impfung zu sagen. Está en camino. El descontento de todos nosotros nos lleva a eso, pero busquemos la vía. ¿Ustedes se han dado cuenta que aquí hay pocos abogados? La mayoría de los abogados no están de acuerdo en un cambio constitucional. ¿Por qué? Porque perderían trabajo. ¿Se dan cuenta, no? Por eso dije hace un momento, ¿para qué las universidades? Para preparar a sus técnicos en su sistema. La pregunta del hermano. Es cierto, el Estado va a implementar cualquier ley mientras nosotros no tengamos un sistema constitucional. Pero ese sistema constitucional va a estar basado primero en esta caída global de esta mafia que gobernó el mundo. O sea, no es solo el Perú. Yo hablé de 2 grupos, los buenos y los malos, pero hay un tercer grupo. Eso hay que discutir. Un gobierno que nos represente, porque nosotros somos propietarios de la tierra y cada comunidad es dueña de su tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Mujeres desesperadamente le decían, lidera algo que necesitamos, y no hay nadie de los 18, no sé cuántos candidatos que había, que nos pueda captar lo que pedimos. Es cualquiera que puedas captar ese decir, esa sintonía y decir lo voy a hacer. Entonces,
Él cuando él llega tiene la intención de volcar eso, pero cuando se ve, y ahora vemos, ¿quién me puede desmentir de los 101 congresistas? ¿Para qué se meten en política si no saben decidir de lo que quieren hacer? Porque no van a decir, pues no, pues que el día 6 de diciembre, para el día 7, de repente se confundieron de lo que votaron a favor de vacarlo. Y vacarlo indebidamente también, sin siquiera haber visto su propio reglamento. Eso se llama mediocridad. De 101 mediocres que sacaron como representación de la nación ayánica del Perú. Estamos ubicados, que vengo desde distrito de Perene, provincia de Chanchamayo y región Junín. ¿Cuál es el clamor de allá de los ayánicos? Muertos a través de Peruvian y los caucheros y también los madereros, y finalmente con la intervención de la guerra, violencia social, igualmente han muerto varios líderes, y finalmente en este momento la presencia de narcotráfico en Selva Central, y hace poco fue asesinado nuestro líder, que es Condoricón, ¿no? El maestro profesor Condoricón. Luego nos parametran que no podemos enseñar en nuestra propia lengua porque es un atraso, es un atraso o es una bajeza que no va a haber educación de pertinencia cultural, ¿no? ¿Por qué cree que tienen esa idea estos gobernantes? ¿Por qué cree que tienen esa idea? Y como dice una señora que comentó que en España es distinto, los gallegos, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Por qué se debe? Porque se debe que para que no despierte al pueblo lo que sucede y siga. Que le hemos escuchado hablar allí al frente, ¿no?, de todos. Queremos conocerla. ¿Cuál es su nombre? Felicitas Aguirre Reyes. ¿Y a qué se debe su participación en este Jatuntincuy, que recién estoy aprendiendo quechua? Lamentablemente acá no nos enseñan quechua y discriminan al quechua. Cuando vayamos a una huaca, no le pidas que te reflejen, que te iluminen, no. Entra en convivencia energética con ellos, convive como lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres. De acuerdo a nuestra ideología, que nace de nuestra cosmovisión del Ayo, sabremos defender todos los planteamientos sociales, económicos, políticos que se está desarrollando en esta nueva realidad que se está dando en este nuevo Pachacuti. ¿Qué sabor tiene la coca? ¿Cómo es? Las hojas de coca. Tiene un aroma, tiene un aroma natural, tiene olor a tierra, a nitrógeno. Y los agricultores viven sanos porque absorben bastante nitrógeno, labrando la tierra absorben bastante nitrógeno, y ese nitrógeno está cargado en la mamacuca, y aparte de eso tiene 14 nutrientes que está reconocido por la comunidad científica internacional. Entonces, es cierto que es más así como que energizante también para mucha gente. Lógico, porque es energizante, es un energizante natural, no es artificial. Entonces esto activa el sistema neurológico, activan los músculos, activa el sistema endocrino, activa el sistema de defensa, el sistema inmunológico, activa los 3 sistemas que tiene la persona humana. ¿De qué parte viene usted? Disculpe. Yo vengo del Cusco, del Ayllu Maras, de Urubamba, Valle Sagrado de los Incas. Así es, hermano. Vamos a entrar directamente sobre nuestra espiritualidad ancestral, que es el tema de esta mesa. Entonces dice: concordantes con los calendarios solares maya, otomí tolteca, pre-inca e inca, señalamos que nuestros pueblos originarios datan su existencia desde hace más de 20.000 años de nuestra era, y como focos civilizatorios desde hace más de 5.000 años. La cronología es importante porque en nuestros pueblos originarios del Tahuantinsuyo, un periodo de 1000 años se llama Inti, y un periodo de 500 años es llamado Pachacuti, ojo, o Pachacuti, I latina, Y, o puede ser doble I, pero la Real Academia Quechua dice que no puede haber hiatos. Entonces, como quiera, es I o Y, es una vocal alargada. ¿Por qué es importante esto? Muchos confunden
el Pachacuti, que es el sustantivo, con el ejecutor, que es el Pachacuti. Entonces, claro, ahí está. Entonces, dice, sustantivo que implica periodo de gran transformación y espacio. El Pachacuti es una gran transformación, una revolución de los espacios y los tiempos. Como todo ciclo se vivenció desde aproximadamente el año 992 de nuestra era, el Acchi Pachacuti, o sea, el Pachacuti de luz. Con la llegada de los invasores europeos, desde 1492 se vivencia el periodo del llamado Llana Pachacuti. Bien, estamos aquí entonces con Pablo Salas, representante, dirigente de pueblos originarios de Puno. Así es. Pablo, cuéntanos cómo ha sido este evento, qué conclusiones han llegado, cómo ves que ha culminado este evento realmente este 17 y 18 de mayo. Bueno, para nosotros, los líderes que hemos asistido a este encuentro nacional de comunidades y pueblos afectados por la minería de hidrocarburos, ha sido satisfactorio, porque llegamos a una conclusión de coordinar, de cohesionar con las demás organizaciones a nivel nacional. Ese es uno de los puntos que ha sido muy importante, porque los líderes y lideresas que han venido van a estar coordinando permanentemente con nosotros. Ahora, por otro lado, también hemos concluido que dentro del marco del sistema jurídico internacional se apliquen los tratados y los convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios, y eso sirva para poder defender a los líderes, lideresas judicializados, criminalizados. En este momento nos encontramos más de 1.600 personas, y también a los familiares afectados que han fallecido por la represión. Por otro lado, también la conclusión que hemos arribado es de reafirmarnos en nuestro proceso histórico de Tahuantinsuyo como una civilización que ama la vida, que protege la vida, la biodiversidad de todos ellos. Eso es lo más importante que nos ha llevado para adelante este encuentro. Y como punto final hemos quedado que el próximo 1 de julio y el 2 de julio vamos a tener el Encuentro Nacional de Comunidades y Pueblos Afectados, de pueblos originarios en el norte de Perú, en Trujillo. 1 y 2 de julio. Exactamente, 1 y 2 de julio. Yo te quería preguntar, ayer que me mencionaste ese tema de los tratados de defensa de los pueblos originarios, ¿no? Ese tema, ¿ya hay antecedentes de eso acá en el Perú, que haya trabajado alguna vez esos tratados, digamos, de defensa del pueblo originario? A nivel del gobierno estuvieron trabajando en la década del 90, pero después lo han dejado. Ahí por ejemplo, teníamos lo que fue INDEPA, después CONAPA, y ahora ya no existe, solamente ha quedado una simple secretaría dependiente del Viceministerio de Interculturalidad. Después más no hay. Los gobiernos regionales no han implementado la gerencia de pueblos indígenas originarios, pero sin embargo nosotros vamos a exigir, presionar que se implemente eso, para que desde ahí podemos lograr nuestra demanda a los diferentes problemas que nos encontramos a nivel nacional. Estas denuncias son paralelas a lo que hacen la Amnistía, Derechos Humanos, Comisión. Es totalmente distinto, es muy distinto. Porque ¿Tienen también asesores ustedes legales y todo? Claro, necesitamos abogados en derecho indígena para poder aplicar los tratados y los convenios internacionales. ¿Ya los tienen? Sí, ya tenemos ya los abogados, pero también en cada provincia, en cada región necesitamos abogados. Bien, finalmente. En Lima también necesitamos también. Continúa la lucha, sí. Bien, muchas gracias. Gracias, bueno. Buenas tardes para todos, tanto aquí en Perú como los que están conectados a nivel internacional. Ya es la cuarta vez que vengo al Perú, ya he vivido aquí. Soy un peruano más, que lo siento en el corazón, y más ahora que sé que tengo familia de hace más de 100 años acá en el Perú. Voy a hablar un poco sobre la Constitución de Colombia del 91. Esa Constitución surgió a raíz de unos acontecimientos violentos en el país. El país estaba desangrado, el país en Colombia era de la élite, la población no existíamos. Nosotros, por ejemplo, los afrocolombianos,
éramos civilizados, no existíamos, éramos objetos. Tanto las poblaciones indígenas como los negros, como las mujeres, eran objetos y no sujetos. No tenían decisión, no tenían participación, no incidíamos en nada, éramos ignorados por la clase élite de Colombia. Eso conllevó a que el país se desatara en olas de violencias, hubiera muchos asesinatos, se crearan grupos, se crearan cosas, la ilegalidad, las mafias. El país estaba en un caos y era un país de miedo. Yo lo viví, era miedo salir a las calles, era miedo transitar y, por ejemplo, yo soy de una región del Pacífico colombiano, que la mayoría somos afros con indígenas, y cuando llegábamos a la capital y llegamos a Bogotá, era fuerte para nosotros el tema de discriminación. Nos tocaba hacer doble esfuerzo para demostrar que éramos inteligentes, que teníamos intelectualidad, y teníamos que demostrar a los compañeros y a los docentes que nosotros sí teníamos capacidad de pensar. Y, por ejemplo, voy a contar una anécdota. Cuando yo salía a la calle y le preguntaba la hora a alguien de Bogotá, pensaba que era un ladrón. O sea, nos tildaban a nosotros de coloniales que éramos ladrones y se asustaban y salían corriendo. Entonces, romper eso fue un trabajo arduo para nosotros. Entonces, a raíz de todas esas circunstancias, nosotros se entró en un proceso de paz con un grupo que se llama el M19, del que hoy es presidente Gustavo Petro. Pero eso surgió en los años 50, esa historia surgió en los 50, que se quiso hacer la primera asamblea constituyente en Colombia, estaba aprobada y a lo último desistieron de que se creara la asamblea constituyente. Entonces, de allí en el año 70, un candidato que hacía parte del 53, le robaron sus elecciones. Era un día domingo, estaba ganando, se fue la energía en la noche, al día siguiente ganó otra persona. De eso ya el país no aguantó más, surgió el M19, movimiento de M19, un 19 de abril, pero se llama M19, y con su idea de que se creara la Asamblea Constituyente, porque teníamos una constitución de 1886, muy vieja y que era centralista, una constitución que únicamente reconocía como religión la católica, no existía nada más, una constitución donde se invisibilizaban a todos los grupos poblacionales de Colombia, llámese negros, indígenas, afro, raizales es de la parte de Raizales, es de San Andrés, los Rum son los gitanos, y los Palenques, que fue una región de San Cartagena que hizo resistencia a los españoles y con palos se defendieron ante ellos, entonces se le coloqué con el concepto como los palenqueros. Entonces éramos totalmente invisibilizados. Entonces el país estaba arruinado, estaba en sangre, y entonces 3 candidatos presidenciales fueron asesinados. Uno en el año 89, Luis Carlos Galán Sarmiento, luego Bernardo Jaramillo Osa, que eran de unos sindicalistas, y todos fueron exterminados, y él fue el segundo que fue asesinado, y el último que fue asesinado fue Carlos Pizarro León Gómez, del cual hacía parte Gustavo Petro, el del M19. Entonces, ya ante esta situación, los jóvenes universitarios de Colombia, todos los jóvenes de las universidades de Colombia, en ese momento no existió clase política, no existió estatus social, ni pobres ni ricos. Todos estos jóvenes de 20 a 26 años decidieron decir, o nos unimos o el país se acaba en sangre. Entonces todos estos jóvenes salían de las universidades y se iban a departamentos a reunirse, a disertir de cómo querían el cambio del país, porque tenía que parar ya. Si no hacían algo, el país iba a dejar de existir. Entonces estos jóvenes, con su esfuerzo que hacían, salían de las universidades y era de noche hasta la madrugada, y así después, sin dormir, se iban nuevamente a sus clases y empezaron a ellos a decir cómo se debía de hacer el cambio para Colombia, y dijeron: no podemos contar con el Congreso de la República porque es un Congreso elitista, y ya habían muchos intentos de que hubiera un cambio en la Constitución. El Congreso era ajeno a ellos. Entonces ellos dijeron: en la Constitución que tenemos no existe que el pueblo tiene la soberanía, pero para que exista Constitución debe haber pueblo. Si no hay pueblo, no hay Constitución. En un territorio que no esté habitado no puede haber normas. Entonces decían ellos: la soberanía está sobre nosotros. Entonces el Congreso no existe para nosotros en este momento. Entonces ellos lo ignoraron al Congreso, y estaban en época de elecciones en Colombia. En la época de elecciones en Colombia eran 6 corporaciones que se elegían. Entonces ellos empezaron a hacer documentos y a enviar. Me remonto al año 90, no había la tecnología que tenemos hoy, no había el internet, no había los correos.
ellos usaron los telegramas, usaron cartas y empezaron a enviar a todo el país con lo de su dinero, de sus estudios, lo que le daban de la mensualidad a sus padres. Por eso empezaron a hacer copias y a despachar al país, y tuvieron gran aceptación en el país, que aún de las cárceles los presos dijeron: queremos apoyar que se haga una nueva asamblea constituyente en Colombia, es necesario, es la única manera de que este país cambie, pare. En ese momento la prensa de ese entonces también estaba arrinconada, y la prensa apoyó publicando lo que los jóvenes querían. Ellos hicieron unos volantes, y esos volantes se imprimió, se mandó a todo el país, y también en los medios de periódico, para que se incluyera en las elecciones que se iban a hacer, pero no era voto, pero no era vinculante, es decir, no era contabilizado por la OMP, digamos, en el Perú. Y oh sorpresa, que en esas elecciones sacó la mayor votación. Eso dio un giro al país, porque ya era la mayor votación, no incluyente, pero mandaba un mensaje al país. Y seguía las elecciones presidenciales. El candidato presidencial que no apoyara esta iniciativa de los jóvenes sabía que iba a perder la presidencia. Entonces todos ellos usaron como bandera la nueva Asamblea Constituyente. El presidente que ganó se convocó a una elección de Asamblea Constituyente, porque era la palabra de todos los candidatos presidenciales. Entonces se convocó a una nueva elección, se hizo la elección, se eligieron 70 integrantes, y fue la primera vez en Colombia que en la Asamblea Constituyente participaron todas las etnias, todas las razas, mujeres, campesinos, afros, indígenas, toda la clase política estaba ahí, y aún político. La mayor votación la sacó en ese momento el M19, fue la que tuvo mayor representación en esa asamblea. Ellos al principio pensaban que iban a chocar, porque era la primera vez que se iban a encontrar todas esas corrientes en ese escenario. E iban prevenidos los que siempre habían manejado el país, con los que nunca habían incidido, con los indígenas, con los afros, con las mujeres, con los jóvenes que también participaron allí. Y fue algo bonito, porque se encontraron todos los pensamientos y empezaron a construir desde cada pensamiento, armar las ideas. Y se fue viendo una familia, esa Asamblea Constituyente. Tanto fue así que no hubo un presidente de la Asamblea, fueron 3 presidentes de la Asamblea, 3 presidentes de la Asamblea, y esa Asamblea, esa Constitución se proclamó, y fue la que generó el cambio que hoy tenemos, y que gracias a la Asamblea Constituyente, a esa nueva Constitución, hoy Gustavo Petro es presidente. Antes no hubiera sido posible que Gustavo Petro, que alguien que no era de la élite, de la clase política tradicional, llegara a la presidencia de Colombia. Falta mucho por construir. Tenemos mecanismos de participación, tenemos la tutela. Acción de tutela es, como la Constitución dice, que la soberanía recae sobre el pueblo colombiano. Eso quedó porque no estaba antes, recae sobre el pueblo colombiano. Pero también el Estado debe garantizar la salud, la educación, la vida de las personas. Entonces el Estado tiene que garantizar, desde que la madre está gestante, tiene que garantizarle todo hasta los 3 años de esa criatura. Se hace responsable el Estado de la madre, de su alimentación, de que cuando el niño nazca tenga toda la atención, aún en el estado de gestación, de toda la atención médica tiene que garantizar el Estado, porque está en la Constitución. Tenemos la acción de tutela. Cuando un derecho es violentado, que está en la Constitución, ese mecanismo a nosotros, por ejemplo, si yo voy al médico y no me atiende, hago una acción de tutela, tengo 15 días para que me respondan. Es el mecanismo que nosotros defendemos nuestros derechos que han sido violentados por cualquier circunstancia. La consulta popular, pues digamos, en Ica, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo de Ica. Una minera acordó con el Estado colombiano, una minera extranjera acordó que hay oro y que van a explotar el oro. Entonces, la población dice, para poder eso tienen que consultarnos nosotros. Es una elección como elegir alcalde, y se hace esa votación, y si gana el no, se va lo que se acordó con la minera. Y hubo un caso en un lugar que se llama Cajamarca, es un municipio, y ya estaba listo, ya estaba acordado, estaba firmado. La población dijo, pero nosotros no lo han consultado. Se hizo la votación, creo que en el año 2009, la votación sacó el 96%. Entonces se fue la minera,
se fue la minera porque la voz, porque está en el mecanismo de la Constitución. Hermanos, hermanas que estamos aquí el día de hoy, me encuentro sumamente honrada de estar pues en mis ancestros, ¿no? Mi nombre es Indira Rodríguez Paredes, soy abogada de nombre espiritual Kayanlami. Si bien muchos me conocieron como abogada de profesión, en este tiempo de dictadura Boluarte, muchos no sabían que yo vengo de una familia originaria, vengo de la comunidad y nación Huanca, ¿no? Vengo de una comunidad guerrera y por eso es que en realidad muchos me preguntaban, ¿no? ¿Por qué a tu corta edad, yo tengo 26 años, has asumido muchas responsabilidades en este tiempo? Y es porque en realidad eso es lo que yo vengo a decirles, además del tema de cambio de constitución, que es que nuestros ancestros y nuestra cultura y nuestra identidad es lo que nos hace fuertes, lo que nos da un propósito de vida, lo que nos da qué es lo que hemos venido a hacer en esta tierra, en este mundo, en este periodo de corto de tiempo de existencia, ¿no? ¿Para qué hemos nacido? Y a mí me han enseñado desde muy pequeña, junto a Huancainti, que es mi tío de sangre, ¿no? Que nuestra familia ha venido para poder tocar corazones y para poder tocar vidas humanas, ya sea, por ejemplo, ¿no? Muchos aquí son doctores, están dedicados a la salud, otros son periodistas que están comprometidos con la verdad, otros también son ingenieros de esta casa de estudios, otros somos abogados, sociólogos, politólogos, otros cultores, luchadores, dirigentes. Cada uno de nosotros tenemos que abrazar el summa causae, que es el buen vivir, el anhelar un país mejor, pero también en concordancia con la humanidad y con la naturaleza. Y eso es lo que creo que es necesario decirle a las siguientes generaciones, porque acá veo muchas personas, pero muy pocos tienen de 20 a 25 años, la mayoría son adultos, y más bien necesitamos que las siguientes generaciones de 20 a 25, de 15 a 20 y los niños puedan también abrazar este summa causae porque es un norte de vida. Entonces yo les invito también a ustedes a poder decirles a sus hijos, a sus nietos que también se encuentran aquí y que vengan y que abracen el summa causae y que aprendan de nosotros en los yachayhuasis. O sea, realmente es una fortaleza de alma. Yo asimismo también por ello abrazo a mis mentores, porque en todo este tiempo, desde que pasó el golpe congresal al presidente Castillo el 7 de diciembre, todos nosotros hemos asumido una responsabilidad y cada uno de nosotros lo ha abrazado, pero en mi caso yo no hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido mentores en mi vida, si no hubiera tenido fortaleza de alma, al hermano Pablo Salas que me conoce desde niña, también a muchos acá, hermanos, hermanas, y yo le agradezco a todos ustedes, les agradezco a todos ustedes por haberme enseñado, porque soy la hija de los ancestros y muchos otros jóvenes han asumido esas responsabilidades también. Por otro lado, también agradezco al Consejo Águila y el Cóndor, que en realidad día y noche, todos los días con el hermano Mindaji me daban fortaleza espiritual en todo este tiempo, y a muchos otros jóvenes que también están en la causa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, con esa fortaleza que vengo y esa convicción que tengo, vengo a decirles que necesitamos una constitución plurinacional, y esto de aquí es sumamente importante porque nosotros estamos luchando y nuestros hermanos han dado la vida, ¿no?, por cambios sociales, pero que eso no tiene que quedar en el aire ni en poesía, tiene que materializarse en una constitución plurinacional que nos abrace a todos los que venimos de pueblos originarios y comunidades campesinas, que sí, al día de hoy muchos de nosotros hemos accedido a una educación, pero muchos otros no. Y si hemos accedido a educación, hemos accedido a espacios como este, ¿me entienden? O sea, es por esfuerzo de nuestras generaciones que mis abuelos y nuestros ancestros han sido oprimidos de manera histórica y no han terminado ni siquiera el colegio. Entonces son situaciones estructurales que nosotros tenemos que adecuarnos a una clase social, y también tenemos que adecuarnos a cuál es nuestra identidad para poder luchar con quienes nos oprimen. Nos oprime
es cierto, la derecha, pero nos oprime el colonialismo, nos oprimen Estados Unidos, nos oprimen las grandes potencias, porque nunca van a entender nuestra visión del mundo, nunca van a entender que si matan nuestras plantas y matan el medio ambiente, a nosotros nos duele. Nunca van a entender el dolor tan grande que hemos sentido todos nosotros cuando han muerto y han asesinado personas en Ayacucho, en Puno, en toda la Macrosur. Jamás van a entender cómo es salir en insurgencia para mayores derechos, para comer, para dormir, para vivir. Entonces yo les pido que sí sea importante que este suma causa y que nosotros tenemos de vivencia y de crianza, lo traslademos a la Constitución, porque solo así vamos a poder tener una autodeterminación, mayores derechos humanos, libertad, integridad psicológica y física. Vamos a tener derecho a la protesta, que ahora se ha ilegalizado anteayer. Vamos a tener derecho a la libre expresión, al pensamiento. Esta dictadura está llegando al punto de que a todos nosotros como hijos de originarios y originarios nos van a encarcelar, y tenemos el peligro de eso. Hay persecución política a quienes pensamos distinto y a quienes vamos en contra de ellos. Nosotros queremos una transformación en amor, no en dictadura, ni en muerte, ni en sangre, ni en persecución en general. Ahora tenemos ¿cuántos presos políticos? El presidente, tenemos el caso de los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, tenemos el caso de los dirigentes de Puno, de la Confederación Campesina del Perú. Tenemos todo lo que, incluso los mismos perseguidos, que hasta ahora cada uno de ustedes hoy día me decía, ¿no? Y ayer también, tengo este caso y el otro, pero muchos no se animan a denunciar. Y es necesario poder hacer una base de datos desde CONACAMI para saber cuántos perseguidos hay, cuántos detenidos hay, y todo eso elevarlo a Naciones Unidas, porque eso es lo que hemos estado trabajando en este tiempo. Nosotros les decimos que eso sí es posible. Eso sí es posible, porque a la vez que, por ejemplo, la semana pasada me reuní con el relator de Naciones Unidas y a él le dijimos, hay persecución, hay criminalización de la protesta, pero todo eso ¿por qué es? No es por la nada, es porque hay racismo y hay clasismo y hay toda una minimización de nuestras raíces originarias. Pero es porque, hermanos y compañeros, porque ellos nos tienen miedo, porque saben que somos más, saben que somos sabios en el tema humano, en amar al prójimo, en amar a nuestras plantas y demás, pero también vamos a irnos más allá, como lo que han dicho ayer y hoy, ir a una economía autodeterminada, ir a un Estado plurinacional, hablar todas las lenguas originarias, el quechua, el aymara y la xáninca, poder darles a todos los que se dedican, no sé, a agricultura, a minería, realmente la tierra es para quien la trabaja, y todo eso es lo que ellos nos tienen miedo. El Perú ahorita está en un 10% controlado por las familias, pero todo lo demás del pueblo tenemos que salir adelante y haciendo nuestra propia transformación y revolución desde nuestro propio espacio. Y creo que la meta siempre va a ser la Constitución plurinacional. Tengo los casos aquí, que son las sentencias que hay, hoy día también dijeron, ¿no? Las sentencias de racismo y de discriminación, que sí es necesario poder darlo más a fondo. Yo me comprometo a darle también al compañero y hermano Pablo Salas, que en realidad pues se dé la educación, que hagamos escuelas políticas también desde la plurinacionalidad y también desde los yachayhuasis, pero sí es necesario que ustedes puedan comprender este punto. Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana es verdad que vienen de una élite académica blanca. Eso es totalmente cierto, pero a la vez también tenemos que ser muy estratégicos en poder realmente tomarlos y poder romper ese techo de cristal arriba. Tienen que haber más abogados que abracen nuestro suma causa, y más abogados, sociólogos que puedan ir a Naciones Unidas y poder luchar por nuestras tierras originarias, por nuestra autodeterminación y por todo lo que ya hemos conversado. Por otro lado, también es necesario el derecho a la propiedad, que nos den como soberanía territorial, la autodeterminación, el dominio de nuestros recursos naturales y el territorio integral, que se vea que una tierra no es solamente tierra para explotar, sino viene de nuestra cosmovisión. Por otro lado, también, ya para poder cerrar en esta parte,
el cambio de constitución, que no nos vendan la mentira de que tiene que ser una reforma. No, nosotros tenemos que tener un nuevo pacto social después de todo lo que ha pasado en el Perú, y es necesario de manera simbólica y también de manera jurídica. Esto se constata con que obviamente pues la Constitución del 93 ha recortado derechos por ser una constitución de una dictadura, y al día de hoy vivimos otra dictadura. Entonces, que no nos vendan este cuento de que tiene que ser solo una reforma como si podamos parchar la Constitución. No es así. Tenemos nosotros que ir por un cambio de Constitución y sobre todo por una participación en la Asamblea Popular Constituyente, y que dentro de esta Asamblea Popular Constituyente, cuando en un futuro ya se realice el referéndum dentro de un proceso electoral, ¿no?, tiene que especificarse que también los pueblos originarios tengan un porcentaje alto de participación para que entre todos se escriba la nueva Constitución, porque si no va a ser lo mismo que nada. Si no tenemos participación en la Asamblea, nunca vamos a presentar realmente los derechos que tienen que ser. Hemos vivido 20 reformas constitucionales, es verdad, pero por otro lado yo creo que este es el momento, compañeros, y con eso termino. Es necesario entender que estamos en un momento histórico. Hay situaciones que en algunos momentos nos han dividido, sí, pero creo que la unidad, desde una cuestión de suma causa, es muy necesaria. Ver al otro como un hermano, como una reciprocidad, no atacar entre nosotros, sino más bien construir. Y por otro lado, de aquí en adelante tenemos que saber que tenemos que derrocar este gobierno dictatorial. Tiene que asumir también los liderazgos los mismos pueblos originarios, porque están haciendo la historia de este país. Quienes se han alzado en protesta es la Macrosur, no Lima. Lima no puede tomarse el orgullo de hacer esta insurgencia, no. Todo ha sido por la vida de los compañeros de la Macrosur, y eso es importante decirlo, de nuestros ancestros. Entonces, lo único que quiero ya para finalizar es decirle también a los compañeros que están conectados, ¿no?, desde todos los países, que apoyen los pueblos originarios, que den todo tipo de apoyo, desde difundir, desde compartir, todo absolutamente, porque es la base de lo que vamos a refundar este país, porque no hay más, no hay otra forma. Tenemos que tener una Asamblea Popular Constituyente plurinacional, tienen que formarse más jóvenes en este proceso, y sobre todo a los líderes tenemos que cuidarlos mucho, porque son los posibles perseguidos, y por lo mismo tenemos que seguir adelante con la valentía. Desde el Frente de Defensa de Ayacucho, que he estado la semana pasada, les envía mucha fuerza con ACAMI, y que 3 dirigentes ya están libres al día de hoy después de 4 meses detenidos, y desde Alejandro Manay, Yulisa Gómez y también Fernando Quinto, que de hecho también los van a conocer, ellos han salido de cárcel con firmeza, diciendo que quieren la nueva Constitución plurinacional, y al día de hoy se están quedando en Ayacucho para continuar luchando por la libertad de sus 4 compañeros dirigentes del Frente de Defensa. Así que muchísimas gracias, hay que continuar adelante, hay miedo sí, pero creo que ya nos han quitado mucho, y ya el miedo en verdad es un motor para continuar, para que por nuestros muertos, por nuestros perseguidos y por nuestros presos. Libertad a todos los presos políticos, libertad a todos quienes están pues siendo perseguidos, y sobre todo con el suma causa, y que es nuestro buen vivir. Muchísimas gracias, hermanos. Oye, los lemas. Amigo, los lemas. Ay,
Huipala, Huipala. Huipalita, Huipala. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Siempre de pie unido, jamás haremos días. Disculpe, ¿dónde puedo ver las fotos del video? ¡Somos millones! Por el camino de la restitución de nuestro Tahuantinsuyo. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria